Buenos días muchachos, hoy voy a mostrarles la clase de solución de ecuaciones diferenciales por el método de la transformada de Laplace. Antes de empezar el ejercicio quiero darles la definición de la transformada de Laplace para una sola variable, ¿listo? Eso lo vamos a ahorita convertir para utilizar dos variables para que lo puedan entender mucho más fácil. Entonces, la transformada de Laplace se define como la transformada de u de t, y esto es igual a la integral entre 0 hasta infinito de u de t por Euler a la menos s t de t. Y eso da como resultado, voy a hacer un cambio de variable que va a ser de la u minúscula a la u mayúscula, y de t pasa a s. Eso es la transformada de Laplace para una sola variable. En este caso de ecuaciones diferenciales parciales nosotros utilizamos dos o más variables. Entonces se define de esta manera: vamos a utilizar x y t, se define igualmente como la integral desde 0 hasta infinito de u de x, t por Euler a la menos st de t. Aquí lo que sucede es que nuevamente vamos a hacer el cambio de notación de u minúscula a u mayúscula para que nos vayan a confundir. La x es una constante, es un parámetro, entonces la x no se toca durante la transformada, y lo que sí se está usando es la t, entonces de t cambia a s. ¿Listo? Eso es en cuanto a la definición de la transformada de Laplace que vamos a utilizar en las ecuaciones diferenciales parciales. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que la ecuación transformada, que es cuando vamos a hacer la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales por coeficientes indeterminados, la x es la variable y s se toma como un parámetro. Entonces, retomando, cuando vamos a transformar la función u, x es un parámetro y t es la variable, la cual se le aplica la definición de Laplace y se transforma de t a s. ¿Listo? Ya teniendo eso más claro, entonces vamos a hacer el ejercicio número 1, que es de esta manera: y de tt es igual 25 yxx. Esto es una ecuación de onda. Con las condiciones de frontera, la cual es y de 0, t es igual a t para todo t mayor a 0. Y las condiciones iniciales son las siguientes: y de x, 0 es igual a 0. Esta es la posición, y de la primera integral de t en x, 0 va a ser igual a 7. Ambas para todo x mayor a 0. Entonces vamos a proseguir con la resolución del problema, la solución. ¿Cómo iniciamos? Tenemos la ecuación diferencial parcial, 25y de xx. Aplicamos
la transformada de Laplace a ambos lados. Y entonces nos queda de esta manera. La transformada de Laplace de y de tt es igual a la transformada de Laplace de 25yxx. Y esto queda de esta manera. La transformada de Laplace de y tt es igual. El 25, como es una constante, sale de la transformada de yxx. Aquí aplicamos las tablas de Laplace, que pues, el profesor Peter nos proporcionó en su momento, y nos queda de la siguiente manera. La segunda derivada de y tt nos queda así. Nos queda s cuadrado. Aquí va a ser el cambio de variable de y minúscula a y mayúscula, para cambiar de t a s. Entonces nos queda s cuadrado y mayúscula de x, s, menos s y minúscula, aquí sí nos queda de la forma x, 0, menos y' t de x, 0. Por condiciones iniciales sabemos que este primer valor va a ser 0, y también por la siguiente condición inicial sabemos que este valor va a ser igual a 7. ¿Listo? Igualado a 25. Aquí hay una cosa que tienen que tener. Aquí voy a hacer un pequeño cambio de nomenclatura para que lo tengan en cuenta en el proceso. Entonces, yxx también lo podemos escribir como la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x de y. Pero sabemos que y depende de x y de s. ¿Qué sucede? La transformada de Laplace, según la definición, la x es un parámetro. Según esta parte de aquí, es un parámetro. Por lo tanto, la x no se toca. Entonces, la segunda derivada parcial con respecto a x es una constante. Entonces sale de la transformada. Y entonces, dentro de la transformada, simplemente nos va a quedar así. La transformada de yxx es igual a la segunda derivada parcial con respecto a x de la transformada de y, que sabemos que depende de x y de t. X y de t. Uy, eso te quedó feo. Pongamos la cajita. Y depende de x y de t. ¿Listo? Entonces, sabemos que también por tablas la transformada de Laplace de y simplemente va a ser y mayúscula de x, s. Y así nos queda. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a reorganizar el ejercicio. Entonces esto nos queda s cuadrado y mayúscula de x, s menos 7, y esto es igual a 25 derivada, la segunda derivada parcial de x con respecto a y. Entonces voy a transcribirlo de la manera y mayúscula xx con respecto a x, s. Reorganizo para que nos quede la constante al lado derecho de la igualdad, y entonces nos queda de la siguiente manera. Menos 25 yxx, que sabemos que depende de x, s, entonces en ese momento no lo voy a poner, más s cuadrado y mayúscula, y esto es igual a 7 positivo. Por facilidades, voy a multiplicar ambos lados por menos 1. Y entonces la ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera. Nos queda como 25 y mayúscula xx menos s cuadrado y mayúscula, y esto es igual a menos 7. Esta es la ecuación diferencial transformada. Esto es lo que yo les explicaba en la parte de acá arriba, que cuando la ecuación está transformada, x es la variable y s es un parámetro.
¿Esto por qué es de esta manera? Para nosotros poder resolver la ecuación diferencial ordinaria por coeficientes indeterminados. Ya sabiendo esto, aplicamos entonces el método de coeficientes indeterminados para resolver la ecuación diferencial ordinaria. Pues sabemos que empezamos primero solucionando la ecuación homogénea. Esto lo hacemos proponiendo una solución. De la manera, en este caso lo voy a hacer de la siguiente manera. Proponemos una y mayúscula de x, s de la forma a Euler a la lambda x. Esto lo tenemos que derivar tantas veces para que nos quede igual a la ecuación diferencial que teníamos al inicio. Entonces derivamos una vez con respecto a x y entonces esto nos baja el lambda, nos queda a Euler a la lambda x. Volvemos a derivar con respecto a x y nos queda lambda cuadrado a Euler a la lambda x. Lo reemplazamos en la ecuación homogénea, que la ecuación homogénea nos queda de la siguiente manera: menos s cuadrado y mayúscula igual a 0. Entonces reemplazamos las soluciones que propusimos en la ecuación diferencial y entonces nos queda 25 lambda cuadrado a Euler a la lambda x menos s cuadrado y, que en este caso la solución que propusimos de y es a Euler a la lambda x y esto igualado a 0. Hacemos factor común a Euler a la lambda x y dentro del paréntesis nos queda 25 lambda cuadrado menos s al cuadrado y esto igualado a 0. Como la solución que nosotros propusimos era a Euler a la lambda x, sabemos que tiene que ser diferente a 0 para no llegar a la solución trivial. Entonces, por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 0. Entonces igualamos el 25 lambda cuadrado menos s al cuadrado igual a 0. Y despejamos lo que es el lambda cuadrado para encontrar las posibles soluciones que tenga la solución que propusimos. Entonces esto nos queda de la siguiente manera: 25 lambda al cuadrado es igual a s al cuadrado. Despejando lambda cuadrado es igual a s cuadrado sobre 25. Aplicamos raíz a ambos lados de la igualdad y entonces nos queda que lambda es igual a s más o menos s sobre 5. Y estas son las posibles respuestas que tiene el lambda. Y la solución homogénea nos queda de la siguiente manera: y de x, s es igual a sub 1 Euler a la s sobre 5 x más a sub 2 Euler a la s sobre 5 menos s sobre 5 x. Y esta sería la solución homogénea. Vamos a llamarla h homogénea. Y mayúscula h. La siguiente parte para seguir solucionando por el método de coeficientes indeterminados es la solución particular. La solución particular, primero tenemos nuevamente la ecuación diferencial inicial, menos s cuadrado y, pero en este caso ya es con el valor que está a la derecha de la igualdad.
Entonces en este caso es menos 7. Nuevamente lo que tenemos que hacer es proponer una solución. La solución que en este caso vamos a proponer es de la manera que está a la derecha de la igualdad, que es una constante. Por lo tanto, la solución que proponemos también es una constante que la vamos a llamar b. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la solución homogénea. Derivamos el y mayúscula tantas veces como sea necesario para que nos quede igual a la solución, a la ecuación diferencial inicial. Entonces derivamos una vez, y como es una constante, la derivada de una constante es 0. Derivamos por segunda vez y nuevamente nos va a dar 0. Aquí lo que ya realizamos es reemplazar en la solución, en la ecuación diferencial inicial, y nos queda de la siguiente manera: 25 por 0, que es la segunda derivada con respecto a x de y, lo que tenemos aquí, menos s cuadrado por y no olvidemos que es b, y es igual a menos 7. Aquí lo que debemos de hacer es simplemente despejar b, y entonces sabemos que 25 por 0, 0. Y nos queda de la siguiente manera: menos s cuadrado por b es igual a menos 7. Despejamos b y nos queda la respuesta de menos 7 sobre menos s cuadrado. Esto se van y entonces b nos da como resultado 7 sobre s al cuadrado. Y eso va a ser nuestra solución particular. Entonces, la y particular de x, s va a tener la manera de 7 sobre s al cuadrado. ¿Listo? Ya teniendo eso, ya tenemos la solución total. Sabemos que la solución total va a ser igual a la sumatoria de la solución homogénea más la solución particular. Entonces, vamos a quitar la notación del t, ya sabemos que hace la solución total, entonces y mayúscula de x, s va a ser igual a la solución homogénea, que tiene la manera a sub 1 Euler a la sx sobre 5 más a sub 2 Euler a la menos sx sobre 5 más la solución particular, que nos queda 7 sobre s al cuadrado. Esta ya es la solución total en términos de x y de s. Aquí ya lo que debemos de hacer es la transformada de Laplace inversa para volver a regresar a los términos de y, t, que es como lo teníamos inicialmente. Aquí vamos a tener en cuenta una propiedad, la propiedad 12 de las tablas de Laplace, que es de la siguiente manera: la transformada de Laplace de la función f de t menos alfa, que está desfasada, por un Heaviside de t menos alfa va a ser igual a Euler a la menos alfa s por la función ya transformada en s. Vamos a tener muy en cuenta esta propiedad, porque aquí hay un pequeño truquito, por así decirlo. Si recordamos cómo es la definición del Heaviside, cuando está desfasado en t menos alfa, se los voy a poner en la gráfica como para que sea más fácil de entender. Es de esta manera. Entonces, en el valor de alfa, el Heaviside vale 1. Vale 1 hasta infinito. Y antes, aquí vale 1. Y antes del Heaviside, o sea, de este tramo para atrás, vale 0. ¿Qué sucede con esto? Teniendo en cuenta entonces cómo se comporta el Heaviside, podemos hacer una deducción. El a sub 1 Euler
a la Sx sobre 5, tengamos en cuenta de aquí que alfa es el S sobre 5. No olvidemos que el S, en este caso, cuando la ecuación está transformada, S es una constante, un parámetro. ¿Qué sucede? Este alfa, cuando lo tenemos de la manera S sobre 5, el alfa es negativo. Si volvemos a la gráfica, si el alfa es menor a alfa, bueno, en este caso este alfa es menos S5, y aquí sabemos que alfa va a ser S sobre 5, ¿esto qué implica? Que este valor de aquí es 0. Al tener que este valor es 0, implica a su vez que a sub 1 es igual a 0. Es algo enredado de entender por la razón, eso se puede aplicar debido a que también hay otro Heaviside, debido a este de aquí. Entonces el alfa son los mismos valores de alfa. El alfa es S sobre 5. Estos son los alfas que aplican tanto para el A sub 1 como el A sub 2. Debido a que el A sub 1 sí tiene el Euler a la S sobre 5, pero el negativo no está, quiere decir que ese alfa sí es menor. Entonces ese alfa estaría por acá. Aquí estaría el S sobre 5. Estaría por aquí. Y pues sabemos que por esta zona de aquí el Heaviside se comporta como un 0. Entonces ahí podemos sacar esa deducción y sacar que A sub 1 es igual a 0. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, volvemos ya a tener la solución total, que nos queda y de x, s es igual a sub 2 Euler a la menos s sobre 5x más 7 sobre s cuadrado. Aquí ya podemos aplicar la transformada inversa de Laplace, pero antes de hacer eso, despejemos lo que es la variable a sub 2. ¿Esto cómo lo hacemos? Con las condiciones iniciales. Si recordamos las condiciones iniciales que teníamos, tenía la manera de y de x, 0. Qué pena. Es la condición de frontera. Las condiciones iniciales ya las utilizamos más atrás, entonces es la condición de frontera que tiene la manera y de 0, t es igual a t. ¿Qué sucede? Esto está en términos de t. Nosotros estamos en términos de x y de s. Necesitamos transformar la condición de frontera para que nos quede en términos de s y no de t como lo tenemos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Laplace a ambos lados y nos queda de la siguiente manera. Volvemos a la definición de Laplace. Entonces sabemos que la definición de la transformada de Laplace simplemente transforma la t en s, y el x, que en este caso el valor es 0, sigue constante porque es un parámetro. Entonces tenemos que nos queda como y mayúscula de 0, s es igual a transformada de Laplace de t, que por tablas, que es la tabla número 3, nos queda como resultado 1 sobre s al cuadrado. Y esta es la condición de frontera en términos de x y de s. ¿Listo? Teniendo en cuenta ya esta condición de frontera, se la aplicamos a la ecuación diferencial que tenemos acá para poder despejar la constante A2. Nos queda de la siguiente manera. Y de 0, s es igual a A sub 2 Euler a la menos s sobre 5. En este caso la x sabemos que toma el valor de 0, entonces por 0, más
7 sobre s al cuadrado, y esto igualado, según la condición inicial, 1 sobre s al cuadrado. Sabemos que el Euler, cuando está Euler elevado a la 0, toma el valor de 1, entonces nos queda de la siguiente manera: a sub 2 por 1 más 7 sobre s al cuadrado igual a 1 sobre s al cuadrado. Despejamos a sub 2, y entonces a sub 2 nos queda como resultado menos 6 sobre s al cuadrado. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso y sabiendo que a sub 1 es igual a 0, la solución total nos queda como y mayúscula de x, s igual menos 6 sobre s al cuadrado Euler a la menos s sobre 5x más 7 sobre s al cuadrado. Esta es la solución total en términos de x y de s. Aquí, por último, aplicamos la transformada inversa de Laplace para poder tener la y en términos de x y de t como lo teníamos inicialmente. Entonces aplicamos la transformada inversa de Laplace de la y mayúscula x, s igual a la transformada inversa de menos 6 sobre s al cuadrado Euler a menos s 5x más la transformada inversa de 7 sobre s al cuadrado. Sabemos que tanto el 6 como el 7 son una constante, entonces lo vamos a sacar. Entonces menos 6 transformada inversa de Laplace por 1 sobre s al cuadrado Euler a la menos s 5 sobre x más 7 transformada inversa de Laplace 1 sobre s al cuadrado. Para poder aplicar la transformada inversa de Laplace a esta parte, volvemos a utilizar la propiedad 12 de las tablas, que también se le conoce como el segundo teorema de traslación. Que es este de aquí. Que es la transformada de una función f de t menos alfa por el ejercicio de t menos alfa es igual a la función transformada en términos de s por el Euler a la menos alfa s. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, esta la vamos a llamar a y esta la vamos a llamar b. Entonces, resolviendo la transformada inversa de Laplace en a, nos queda como transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado Euler a la menos s 5x. Al aplicarla, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Volviendo a la definición de Laplace, cuando nosotros estamos aplicando Laplace, t es la variable y x es el parámetro. Lo mismo aplica cuando estamos haciendo la transformada inversa. T es la variable y x es el parámetro. Teniendo en cuenta eso, podemos deducir lo siguiente. En este caso, alfa de esto tiene el valor de x sobre 5. ¿Listo? Porque x, cuando estamos aplicando la definición de la transformada, x es el parámetro, o sea la constante, y s es la variable que va a cambiar de s a t porque estamos aplicando la transformada inversa. ¿Listo? Teniendo ya en cuenta eso y utilizando la propiedad 12, nos queda como resultado que la transformada inversa de esto nos da t menos
x sobre 5 por el Heaviside de t menos x sobre 5. ¿Listo? Así nos queda. Y ya regresando a la ecuación que tenemos aquí al inicio, pues sabemos que tiene el menos 6, que multiplica toda esta parte. ¿Listo? Así es la primera parte. Y la segunda parte, que es b, vamos a agregarle aquí el menos 6, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La parte b, entonces tenemos 7 por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado. Esta sí es normal. Es la tabla número 2, si no me equivoco. Y simplemente nos queda como 7 por t. Y entonces, regresando ya, después de haber aplicado todas las transformadas, nos queda el resultado final, que nos queda y de x, t igual a menos 6 t menos x sobre 5 por el Heaviside de t menos x sobre 5 más 7t. Y esto nos quedaría como resultado del ejercicio de la ecuación de onda. Entonces, al tener esta ecuación de onda con estas condiciones de frontera iniciales, se comporta de esta manera. ¿Listo? Y este sería el resultado.